Comparto esto con toda reserva. Esto nos pasó hace algunos años cuando andábamos patrullando una región de la Sierra Negra, Puebla, cerca de un pueblo que se llama Santa Cruz Texmalaquilla. Llevábamos ya varias horas pisándoles los talones a un grupo delictivo dedicado al narcotráfico, solo era cuestión de algunos minutos para darles alcance, pero en un intento desesperado por evadirnos se bajaron de sus vehículos y se atrincheraron en una región muy boscosa, en donde les perdimos contacto visual, por lo que el sargento García nos ordenó que rodeáramos inmediatamente el perímetro para impedir que se nos escaparan. Estábamos listos para el enfrentamiento y mientras nos daban las órdenes para el asalto final, empezamos a escuchar muchas detonaciones de alto calibre a diestra y siniestra, entre gritos aterrados pidiendo ayuda, provenientes de la zona en donde se había atrincherado el grupo delictivo. Nosotros nos quedamos pecho tierra, alertas. Aquella balacera y griterío continuó durante varios minutos. En ciertos momentos nos pareció ver algunos fogonazos y explosiones entre los árboles. No acertábamos a entender qué estaba sucediendo ahí. Era obvio que el ataque no era hacia nosotros. El sargento García comentó que probablemente se habían encontrado con algún grupo rival, por lo que ordenó que permaneciéramos a la expectativa. Tras varios minutos de tensión todo se detuvo y quedó en profundo silencio. A una señal del sargento, el cabo Martín y yo nos arrastramos hacia aquella zona para hacer un reconocimiento visual. Nos detuvimos a unos metros de los primeros árboles y arbustos de aquella trinchera. Ahí descubrimos que el terreno de toda aquella franja boscosa estaba hundido poco menos de 1 metro del nivel de donde estábamos. Seguimos avanzando, y lo que apareció frente a nosotros nos dejó más que helados. En el centro de aquel paraje había varios cuerpos cercenados y quemados esparcidos por todos lados, como si hubieran arrojado varios artefactos explosivos, pero lo más extraño de todo esto es que no habíamos escuchado ni un solo estruendo de granada o algo parecido en medio de aquella balacera. Al voltear a ver al cabo Martín, vi que tenía una cara de espanto que no podía con ella. Lo entendía, él estaba menos acostumbrado que yo a estas experiencias de enfrentamientos, por lo que le dije tratando de tranquilizarlo un poco, que probablemente usaron algún tipo bomba molotov, o conociendo cómo se las gastan estos grupos delictivos, tal vez hasta un lanzallamas, pero era muy poco probable. La pregunta era quién había sido capaz de hacer esto, porque una vez que hicimos nuestro reconocimiento visual al parecer no había ni un solo sobreviviente. Identificamos todos los vehículos que veníamos persiguiendo y no había ningún otro carro extraño en el perímetro. Tenía que reconocer que a pesar de haber estado en muchas ocasiones en enfrentamientos muy duros con este tipo de grupos, nunca me había tocado ver semejante carnicería, pero todavía faltaba lo peor. El cabo Martín y yo nos quedamos en silencio por un segundo tratando de recuperar el aliento, y entonces activé la radio para comunicarle al sargento García la situación, pero el transmisor no respondió. Lo intenté varias veces pero el resultado fue el mismo, la radio parecía muerta. Volteé a ver al cabo Martín, ya se veía un poco más repuesto, por lo que le pedí que se reportara con el sargento. Vi que activó su transmisor varias veces, pero tampoco pudo comunicarse. Se me hizo muy extraño, pero pensé que tal vez era la región la que estaba provocando la interrupción de la señal. Mientras revisaba el transmisor en mi solapa sentí que el cabo Martín me jaloneaba por el hombro. Al levantar la cara hacia él me hizo un gesto con la cabeza apuntando hacia el centro de aquel paraje boscoso. En medio de aquella carnicería aparecía arrodillada una joven mujer envuelta en un chal negro. Me sorprendió que no la hubiéramos visto antes. En ese momento levantó los brazos hacia el cielo, vimos que movía la boca como si estuviera rezando algo, tenía los ojos cerrados y se veía demasiado pálida. En un principio el cabo Martín y yo pensamos que a lo mejor venía con ellos. Y si así fuera nos sorprendía que hubiera resultado ilesa del brutal ataque que habían sufrido. De pronto vimos como la joven mujer bajó los brazos y se levantó muy despacio del suelo, vestía de negro de pies a cabeza, pero lo que más me llamó la atención fueron sus brazos, extremadamente delgados, y sus manos. Sus dedos parecían demasiado largos y huesudos y estaban todos tiznados, como si las hubiera metido en ceniza o en carbón. No podíamos confiarnos y seguíamos muy atentos cualquiera de sus movimientos. Entonces alzó la cara hacia el cielo, continuaba con los ojos cerrados, y empezó a gritar muchas palabras que no entendía. No pude reconocer en qué idioma hablaba. En ese momento su cuerpo empezó a temblar como si se estuviera convulsionando. Por momentos parecía una muñeca de trapo colgada de hilos. Pensé que tal vez estaba pasando por un ataque histérico o traumático por lo que acaba de pasar.
Le hice señas al cabo Martín para que cubriera el flanco derecho y avanzáramos paralelamente hacia la joven mujer, pero apenas habíamos dado unos pasos cuando sin querer pisé una rama seca. El crujido fue casi imperceptible, pero aquella joven mujer lo escuchó y abrió los ojos, parecían de un color rojizo encendido, y en ese momento sentí su mirada sobre mí, un escalofrío. Me recorrió todo el cuerpo erizándome la piel. Aquella joven mujer ladeó su cabeza y dibujó en su cara una mueca burlona, los ojos se le encendieron. Cruzó sus manos a la altura de su pecho y de la nada empezó a salir fuego de entre sus dedos. En ese momento no logré entender qué estaba pasando. De forma automática apunté mi arma sobre el pecho de aquella mujer. El fuego empezó a recorrerse sobre sus brazos hasta llegar a sus hombros. Tengo que reconocerlo, tuve mucho miedo, eso no era normal. No era lógico, sentía mi cuerpo engarrotado y tembloroso, y sin poderme contener en un descuido mi dedo jaló el gatillo. Tras la mirilla del rifle vi el cuerpo de aquella mujer estremecer por el impacto de la bala al mismo tiempo que dejaba escapar un alarido espantoso. Lo siguiente que recuerdo es que cerré los ojos y sentí un golpe de lumbre que me arrojaba por los aires y que me quemaba el rostro, los hombros y parte de mi pecho. Sentía como el fuego me envolvía, en esos instantes solo. Escuchaba una risa macabra que taladraba mis oídos. No sé cuánto tiempo perdí la conciencia. Para cuando abrí los ojos nuevamente, estaba en el suelo boca arriba, mientras alguien me jalaba del uniforme entre los matorrales. Al girar la cabeza vi que era el cabo Martín quien me arrastraba con una mano y con la otra no dejaba de apuntar hacia aquella zona boscosa. Era una situación de peligro. Traté de levantar los brazos para buscar mi arma, pero un dolor muy fuerte debajo de mi pecho me lo impidió. En ese momento se acercaban varios de nuestros compañeros y nos rodearon. 2 de ellos me cargaron y otra más ayudó al cabo Martin, el resto fue cercando el perímetro. Mientras me atendían las heridas en mi cara y en los brazos, el sargento García daba la orden de no acercarse más al objetivo. En ese momento escuchamos la transmisión de uno de los compañeros, y le dio una descripción detallada de lo que nosotros habíamos visto. Al final mencionó que no había sobrevivientes. El cabo Martín le pidió al sargento que preguntara por aquella joven mujer que habíamos visto, pero la respuesta de nuestro compañero fue negativa, y cuando le platicamos al sargento lo que habíamos visto hacer aquella joven mujer, nos escuchó con mucha atención, pero al terminar de contarle nos pidió que omitiéramos esa parte y que dijéramos que nuestras heridas fueron provocadas por algún artefacto explosivo. Lo que voy a narrar me ocurrió en el 2015. En el Bosque Muerto, historia de terror, un lugar maldito, un bosque que no es un bosque, un lugar tan siniestro y tan oscuro que más que parecer un entorno lleno de vida, parece un lugar muerto, el Bosque Muerto. Por aquel entonces yo me la pasaba en Facebook la gran parte de mi tiempo libre, buscaba gente de todo el mundo para agregar. Ya sabes, si conoces gente nueva puedes aprender cosas nuevas. Y por casualidades del destino me hice muy amigo de un sujeto de España que vivía en Dinamarca. Ambos éramos fanáticos de una banda de metal originaria de Suecia. Así que un día esta banda realizó un gran tour por todo el continente europeo, y en un arranque de loquera me puse de acuerdo con el tipo español y nos fuimos varios días siguiendo el tour de la banda. Al 5.º día de la gira los conciertos tomaron una pausa de 2 días, nosotros decidimos adelantarnos a la siguiente ciudad y esperar ahí hasta que la banda llegara para el concierto. Nos hospedamos en un hostal barato, de esos donde te toca compartir habitación con varias personas al azar. Esa noche estuvimos platicando con algunos de los que compartimos habitación, era gente de toda Europa, afortunadamente todos hablaban inglés. Yo jamás he sido muy bueno aprendiendo idiomas, pero el español sí era bueno, así que lo que yo no entendía él me lo traducía. Un tema nos fue llevando a otro, y en algún momento pasamos de estar hablando de películas, a estar hablando sobre cosas paranormales y sitios extraños. Todos comenzaron a hablar sobre un bosque en particular que estaba en la ciudad en la que estábamos, un bosque al que solo los extranjeros se atrevían a entrar, hasta los lugareños le tenían mucho miedo. Dijeron el nombre, pero estaba en otro idioma, era de esos idiomas raros que son imposibles de pronunciar, así que, por tanto, no lo recuerdo. Pero alguien dijo que se traducía, literalmente, como el bosque muerto. Uno a uno comenzó a contar pequeñas historias que se decían sobre ese bosque. Recuerdo que mencionaron que los árboles tenían formas extrañas, también algo sobre que cuando estás dentro puedes ver que el sol se comporta de forma diferente.
Alguien dijo que los celulares y las brújulas no funcionaban del todo bien en ese bosque. Recuerdo que una pelirroja comentó que el tiempo funcionaba de forma diferente. Claro que todo eso lo decían porque alguien más se los había dicho, la realidad era que ninguno de ellos había estado en aquel bosque. Total, así quedó, pero el tipo español y yo nos convencimos mutuamente que sería una gran experiencia que no nos podíamos perder. Entonces al día siguiente por la mañana cargamos algunas botellas de agua y frituras y galletas, metidos todo en las mochilas y nos fuimos al famoso bosque. No planeábamos hacer una gran incursión de 8 horas. Además el bosque no era tan grande, nosotros simplemente queríamos adentrarnos un poco y luego salir, eso era todo. Cuando llegamos a la zona mi primera impresión fue un poco decepcionante, el bosque no se veía ni tan imponente ni tan tenebroso como me lo habían descrito. Entre broma y broma, mi compañero y yo nos fuimos adentrando a paso lento en aquel bosque. Apenas habíamos caminado como 5 minutos, si no es que menos, cuando nos encontramos con el árbol más extraño que jamás había visto. Era bastante alto, más que una palma o un pino, delgado, pero lo que llamaba la atención de ese árbol era la forma de su tronco, era curva, literalmente parecía un arco que salía del suelo. Aún a día de hoy no logro entender cómo es eso posible, pero lo afirmo porque pude verlo con mis propios ojos. No fue el único árbol así que vimos, había más, no sé cuántos, obviamente no los iba contando, pero no eran pocos. Seguimos caminando, como unos 60 metros más o menos, cuando vimos algo que estaba todavía más fuera de lugar que los árboles curvos. Una llanta pasó rodando, avanzó un buen tramo hasta que perdió el balance y cayó entre la tierra y los árboles. Era imposible ignorar aquella peculiaridad tan llamativa, por supuesto que nos acercamos a mirar, pero con cada paso que dábamos la llanta se iba perdiendo, como si se tratara de una ilusión óptica, y en efecto, cuando llegamos hasta donde se supone que eso debía estar, no había absolutamente nada. Eso me dio mala espina, sentí como si el bosque quisiera jugar con nuestras mentes para que nos perdiéramos ahí dentro y alimentarse de nosotros, de nuestra energía, de nuestra carne. Le dije a mi colega que mejor regresáramos, él estuvo de acuerdo. El problema es que luego de caminar por hora y media, según mi reloj, no lográbamos salir del bosque. Nos recargamos sobre unos árboles, para intentar ubicarnos. En ese momento el español me dijo que estábamos dando vueltas en círculos. Yo le respondí que eso era absurdo, que no podía ser así. Él, para demostrar que tenía razón, vació una botella de agua a los pies de un árbol, haciendo que se formara un poco de lodo. Dijo que siguiéramos caminando, y que seguramente nos íbamos a volver a encontrar con ese árbol que tenía lodo. Decidí contar mis pasos, no sé por qué creí que eso ayudaría en algo. Bueno, antes de llegar a los 500 pasos nos volvimos a encontrar con ese árbol que tenía lodo a los pies de su tronco. No tenía ningún sentido, lo que sea que estuviera ocurriendo en ese sitio se escapaba de toda posibilidad de comprensión, las explicaciones lógicas se me escapaban de las manos. Intenté tranquilizarme, inhalé profundo y exhalé con calma, miré al cielo, y le propuse al colega que camináramos siguiendo al sol, así no podríamos dar más vueltas en círculos. Estuvo de acuerdo, así que eso fue lo que hicimos. Una hora después vimos algo diferente que no habíamos visto hasta ese momento. A lo lejos se alcanzaba a distinguir una zona libre de árboles, como si la naturaleza no creciera ahí por alguna razón. Mi instinto de supervivencia, o quizá mi cobardía, me hicieron decidir no avanzar más. Entonces a lo lejos vimos a una persona, a ambos nos dio algo de desconfianza, así que nos detuvimos. Comenzamos a hacerle señas y a gritarle para ver su reacción, pero no respondía, parecía que ni siquiera se percataba que nosotros estábamos ahí. Yo, un poco en broma, le dije al colega que seguro también se trataba de una ilusión al igual que la llanta. Él me miró fríamente y dijo que debíamos acercarnos para estar seguros. Al estar caminando en su dirección pasaba lo mismo que con la llanta, su figura parecía desvanecerse en el entorno, como cuando crees que hay agua al final de la carretera, pero cuando te acercas descubres que no hay nada. Mejor dimos media vuelta, pero algo cambió. A lo lejos podíamos ver a una persona colgada de un árbol. Nosotros habíamos pasado por ahí hace pocos minutos, y esa persona no estaba ahí. Definitivamente no nos íbamos a acercar, así que nuestra situación era tener un cadáver al frente, una falsa persona detrás, y una misteriosa área infinita a la derecha. Lo único que nos quedaba era ir hacia la izquierda,
Comenzamos a correr después de que escuchábamos ramas partirse, como si alguien se estuviera acercando a nosotros. Afortunadamente, logramos salir sanos y salvos. Estuvimos dentro del bosque menos de media hora, porque sé a qué hora salimos del hotel, y si le sumo el tiempo que se hace ida y vuelta al bosque, lo comparo con la hora del reloj del hotel, daba como 20 minutos de diferencia. Yo sentí que fueron horas, pero no, tal como nos habían dicho, ahí dentro el tiempo funciona diferente.